Mi coronel, mi coronel Villamarín. No, siga, 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 démosle. Bueno, listo. Entonces, pues muchas gracias a las personas que se encuentran en este momento en el aula virtual de la Fundación La Excelencia, Liderazgo y Transformación, pero también en Facebook, siguiendo semanalmente nuestro análisis de la Constitución Política de Colombia con miras a, en el futuro, una posible reforma mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros ya llevamos, creo que la 26ª, si no me equivoco, ingeniera Rosita, Sí, ya eh, mencionamos. análisis de nuestra Constitución, pero por supuesto que no es un análisis muy profundo, sino es un análisis muy somero, en el entendido de que los ciudadanos deben tener conocimiento de la Constitución política de Colombia, como bien lo enmarca el artículo 41 de la Constitución misma y en miras a organizar unas posibles reformas, porque realmente, si bien es cierto, es una constitución sólida, una constitución que fue elaborada por el pueblo a través de una Asamblea Nacional Constituyente por primera vez en Colombia, se hace necesario de una u otra manera hacer algunos ajustes en materia general, pero no más, porque tenemos una buena constitución que es admirada a nivel internacional, pero que en su transcurso de los 32, más de 30 y pico de años que tiene la Constitución Política del 91, ha tenido muchos ajustes y muchas reformas, y todas a través de acto legislativo por el Congreso de la República. Más de 60 reformas en este momento. Y en lo que hemos visto en el transcurso de nuestro análisis, empezamos por el preámbulo, partiendo porque nuestra Constitución tiene 13 títulos, 380 artículos, concedida así en la Asamblea Nacional Constituyente, empezando por el título primero de los principios fundamentales, que son los 10 primeros artículos y que establecen el sistema de Estado colombiano, cómo va a ser, qué sistema tenemos nosotros, y tenemos un sistema social y democrático de derecho en donde establece una república unitaria, pero con una descentralización administrativa que tiene una característica muy particular dentro de los demás estados, porque hay una autonomía en materia administrativa, económica, financiera de las entidades territoriales, pero que aún no ha despegado como tal, porque por muchísimos años y por siglos estuvieron dependiendo del papá ejecutivo nacional, y todavía aún dependen muchos departamentos, y precisamente nos encontramos en esa controversia, en el fortalecimiento de las regiones y de las provincias para que sean autónomas en materia económica, financiera y administrativamente, como debe ser, en una forma descentralizada del componente central. Y también el título segundo, que habla de los derechos y las garantías y de los deberes que establecen las tres generaciones de derecho, la parte dogmática, iniciando por los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos y del medio ambiente, y por supuesto, como toda constitución que se respete, establece una parte especial para la protección y aplicación de los derechos, y en este caso, algo representativo que marcó a Colombia después de 1991 es el derecho de amparo de estos derechos fundamentales, que es la acción de tutela. Y obviamente los otros amparos que tenemos en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente. Eh, para terminar con los deberes y las obligaciones de los colombianos, que ya lo vimos. Y entramos nosotros a partir del día de hoy en el título tercero, que es muy cortico, muy pequeñito, de los habitantes y del territorio. Y ahí vamos a ver lo que es la nacionalidad, lo que es la ciudadanía, lo que son los extranjeros y lo que es el territorio, que lo vamos a ver hoy, para en la siguiente ya entrar a ver el título cuarto, que es de la participación democrática y de los partidos políticos, en la cual estoy plenamente seguro que va a haber mucho debate, porque es uno de los temas interesantes, álgidos, que necesitan reformas y necesitan cambios. Y
para luego entrar, porque no es muy extenso ese título, para luego entrar en lo que es los títulos que hacen referencia a la organización del Estado colombiano. Entonces, después de ese pequeño preámbulo, entonces entramos porque habíamos terminado con el artículo 95 de los deberes y las obligaciones y entramos con el el capítulo el título de los habitantes y el territorio colombiano para entrar con la nacionalidad, si no me equivoco, mi coronel Villamarín, artículo 96. Correcto, ahí está en pantalla. Mi Listo. coronel, ¿me permite una pregunta muy corta, por favor? Y sí, Eh, ¿cómo no? Yo tengo la impresión, por supuesto, yo no soy la experta, el experto es usted en la Constitución, pero como ciudadana preocupada lo he leído muchas veces y me luce que muchas de las reformas que le han hecho en estos 30 años se refieren más a la parte de los textos, de la gramática, del lenguaje, más que a la quinta esencia de lo que hay que cambiar. ¿Eso lo considera usted como experto también en alguno de los que hemos visto hasta ahora? Sí, por supuesto, porque es que si se hace una reforma en donde se cambia el contenido de la Constitución, pues no se puede hacer a través de un acto legislativo, se debe hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, los actos legislativos preferidos por el Congreso de la República que lo reforman no quitan la esencia de la Constitución política, porque eso obedece, y eso lo vamos a ver en los últimos artículos, cómo es que se reforma la Constitución política de Colombia. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces sí, lo que hacen es reformar textos, no reforman la esencia de los artículos que han reformado. Sí, si hablamos de artículos, sí, pero si hablamos de la esencia de la Constitución, no. Claro, porque han cambiado muchos artículos a través de actos legislativos. Entonces, hay unos procedimientos que vamos a ver más adelante, porque, por ejemplo, en tema de derechos, el tema de los derechos humanos que están en la Constitución, no se pueden hacer por actos legislativos a través del Congreso, necesitan un referéndum. Pero entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, En el muchísimas gracias, mi coronel. Bueno, entonces, el artículo 96 textualmente dice, son nacionales colombianos por nacimiento. Los naturales de Colombia que con una de de dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Y la segunda parte de los nacionales colombianos por nacimiento es los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. Esto hay que manifestar que hizo parte de un acto legislativo en la cual se reformó este artículo. Y de la segunda parte que dice, por adopción, los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieron. Y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorio fronterizos con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley. Eh, no hay mucha normatividad, como lo ven ustedes ahí, y digamos que hay poca jurisprudencia en este sentido, pero la ley que desarrolla es la ley 43 de 1993. Entonces nosotros revisamos eh, el texto, debemos hacer algunos ajustes y algunas aclaraciones, eh, porque siempre he encontrado confusión de las personas, porque piensan que los naturales o los colombianos
o nacionales colombianos por nacimiento son simple y llanamente los que nacen en Colombia. Esa es una. Tiene dos literales. Tiene la otra, que son los hijos de padre o de madres colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y que posteriormente a su nacimiento se regresan a Colombia. Como para colocar un ejemplo, ahí se presentan muchísimos casos, en el caso de militares y en caso de policías, que tienen comisiones en el extranjero, comisiones diplomáticas y nacen y se regresan para Colombia. Esos hijos son colombianos por nacimiento, o también que se registren en la oficina consular de la República, también son colombianos por nacimiento y pueden acceder, como lo vamos a ver más adelante cuando se trata de ciudadanía, de todos los derechos civiles y políticos establecidos en ese entendido como tal. Y ya viene lo que tiene, pues, digamos, todo Estado alrededor del mundo, que son los nacionales por adopción. Y sencillamente en Colombia son los extranjeros que lo soliciten a través de una carta de naturalización. La ley, la ley 43 establece, entre otras cosas, una prueba de nacionalidad y para esos efectos legales considera pruebas de nacionalidad la ciudadanía, por ejemplo, para los mayores de 18 años es la cédula, ¿no? La cédula de ciudadanía. Los menores, para esos nacionales colombianos, por nacimiento, son la tarjeta de identidad. Y para los menores de esa edad son el registro civil de nacimiento como tal. Eh, para esas personas que son extranjeras y quieren residir en Colombia y tener la carta de naturalización colombiana, digamos que hay unos requisitos para adquirir esa carta de naturaleza o la resolución de inscripción, que debe ser 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, que hayan estado domiciliados en el país en forma continua, o digamos que el extranjero que tenga la visa de residente. Pero hay una excepción para los latinoamericanos, de acuerdo con unos convenios que tiene Colombia con los demás países latinoamericanos y del Caribe, que es 1 año antes, como tal. Digamos que en términos generales son esas, digamos, las condiciones en términos generales. Digamos que los extranjeros que están domiciliados, cuando el gobierno nacional les expide la respectiva visa de residente, o sea, se consideran domiciliados los que tienen esa visa de residente. Por lo tanto, los términos de domicilio se contarán a partir de la expedición de la citada visa como tal. No es tan, digamos, exigente como en otros países, digamos, de Europa, Estados Unidos, en donde la calidad de vida es alta y, pues, por supuesto, los países en vía de desarrollo, los habitantes o las personas que viven en estos países quieren ir a cumplir sus sueños en esos países como tal. Pero sí tiene sus exigencias y sus fechas de cumplimiento en la región colombiana. Listo, mi coronel. Listo, mi coronel. Entonces, mi coronel Alarcón, le pido el favor si nos ayuda con tres participantes. ¿Cómo no, mi coronel? Con mucho gusto. Buenas tardes para todos, noches. Eh, de la costa nos están llamando y diciendo que desde las 11 de la mañana no tiene luz, entonces el internet está por allá caído completamente. Y vamos a darle entonces la palabra a quien ha levantado la mano, mi mayor Mendoza, sus 2 minutos. Hemos acordado este tiempo y si tiene algo más que agregar, pues puede volver a pedir la palabra o escribirlo en el chat, que seguramente, como ya hemos hecho antes, les hemos dado la respuesta extemporánea. Entonces, mi mayor Mendoza, y se alista, por favor, la ingeniero Rosita. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, mi coronel. Es una pregunta breve. En el caso de los españoles catalanes a los cuales Petro les otorgó
la nacionalidad inmediata y que están metidos en cuanta porquería han hecho con la cuestión de la elección presidencial, en caso de progresar la, 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 en el Consejo, la Comisión de Acusaciones, la salida de Petro, ¿se pueden deportar a ellos o en qué condiciones pueden quedar ellos acá dentro del país? Gracias, mi coronel. Bueno, hay unos requisitos específicos que lo establece la ley 43, pero también la ley 1070 del 2006. Pero básicamente es la ley 43 de 1993 que establece esos requisitos como tal y establece, digamos que unos tiempos mínimos. No obstante, la norma establece que el presidente de la República podrá establecer, digamos, de acuerdo con necesidades, la residencia de ciertas personas como tal. No obstante, siempre tienen que agotarse unas instancias como tal de tiempos para poder acceder a la naturaleza colombiana como tal como lo establece la Constitución Política, la Carta de Naturaleza o cédula de extranjería como tal como lo establece la Constitución y la misma ley. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi mayor. Ingeniero Rosita, sus 2 minutos. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Mi coronel Caicedo ya me contestó porque yo estaba de pronto adelantándome, preguntando por requisitos. A mí me parece que hemos sido como muy permisivos y como demasiado flexibles en los requisitos para otorgar la nacionalidad, me parece, pero seguramente hay leyes que no conozco y nuestro profesor nos lo va a aclarar, supongo, más adelantico. Bueno, muchas gracias, ingeniero Rosita. Mi coronel Pachón, adelante, por favor. Sus 2 minutos. No, no tengo ninguna observación al respecto. Bueno, mi coronel Villamarín, para Bueno, mi dar coronel, entonces continuidad. sigamos con el otro artículo, don Diego. Listo, mi coronel. Bueno, perfecto. Artículo 97 dice, el colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actúe contra los intereses del país en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como traidor. Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia no podrán ser obligados a tomar las armas contra su país de origen. Tampoco lo serán los colombianos nacionalizados en el país extranjero contra el país de su nueva nacionalidad. Yo creo que taxativamente es muy claro este artículo, es corto, pero pues, es claro y es lo normal en los países, digamos, democráticos, no todos lo tienen, en la cual pues, no se puede obligar a los que tienen la doble nacionalidad a actuar contra su país y por supuesto aquí también está manifestando que así tengan otra nacionalidad los colombianos que actúen en guerra exterior contra nuestro país, pues serán juzgados en Colombia por traición a la patria. Yo creo que no obedece más comentarios, yo no sé si tendrán preguntas al respecto. Pues mi coronel, que en otra sesión con usted también hablábamos del tema de la traición a la patria y es que es un delito muy difícil de configurar, ¿no? Usted inclusive nos dijo esa vez que de pronto cuando llegáramos al tema había que volverlo a retomar, porque es como muy general y no, y aquí en Colombia definitivamente a nadie le han podido aplicar ese delito, o cómo sería ahí, mi coronel. Pues, es que mi coronel, mire, el que establece como tal es el artículo 96, el tema de traición a la patria para estos efectos muy particulares en caso de guerra exterior como tal que nosotros lo estamos denominando en este artículo. Muy diferente es lo que están haciendo estados autoritarios como Venezuela, en donde se han inventado
una serie de estereotipos para marcar el concepto de traición a la patria. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, a Venezuela hay una cantidad de situaciones, digamos, que hacen muy sensible el tema de traición a a la patria. Por ejemplo, hablar en público o hablar en medios de comunicación mal del gobierno o del Estado. Eso se constituye en traición a la patria. Eso lo que es una violación a los derechos humanos, la libertad de expresión como tal. Entonces, digamos que eh, esto tiene tanto de ancho como de largo, si uno va a ver, pero el tema específico de traición a la patria se marca dentro de este contexto, que es cuando usted actúa contra su propio Estado colombiano en caso de una guerra exterior como tal. Más adelante, de pronto, vamos a verlo y vamos a ver algunas leyes que lo contextualizan, pero el tema y el marco general está aquí, no en otras. Y si se llega a presentar ese caso, que lo he escuchado de manera indirecta en cabeza de algunos funcionarios del actual gobierno, eso va contra la Constitución y la ley porque hay unos parámetros que están establecidos precisamente en lo que acabamos de terminar, que son los derechos fundamentales. Dentro de ellos, la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos que no se pueden coartar de esta manera. Entonces, no muy olímpicamente se podrían hacer a través de leyes y se tenían que hacer a través de modificaciones a la Constitución política que no se podría hacer tampoco, porque si nosotros vamos a ver, nosotros hacemos parte de unos convenios y tratados internacionales que hacen parte de lo que denominamos el bloque de constitucionalidad de obligatorio cumplimiento, a no ser de que nos convirtiéramos en una centralización de poderes en un solo órgano y en un Estado autoritario, con un remedio de constitución, pero centralizado en un solo poder, pero con leyes que adecúan todo lo concerniente a una situación de autoritarismo. Gracias, mi coronel. Vamos a entonces a, tiene la mano arriba mi mayor Mendoza. Vamos a darle la palabra para sus 2 minutos. Adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Mi coronel Caicedo, eh, ¿en qué condiciones al respecto del ELN y las FARC que se encuentran establecidas en Venezuela y que vienen, atacan al país y nuevamente buscan la protección allá en Venezuela, tema que nunca se ha tratado en las mesas de negociaciones con el gobierno de Petro? Gracias, mi coronel. Bueno, ese es un tema bien interesante y muy particular, y es que obedece que nuestro vecino tiene un sistema autocrático y en la cual tiene un sistema de protección muy especial y en la cual la retaguardia es la guerrilla del ELN. De todas maneras, obedece a un conflicto interno que nosotros tenemos que se ha extendido y ha traspasado las fronteras como tal. Y digamos que en otras ocasiones, en otros gobiernos hemos tenido, en el gobierno anterior, en otros gobiernos anteriores al de Duque hemos tenido, digamos, inconvenientes con ese país precisamente por eso, por estar resguardando a personas que hacen parte de grupos al margen de la ley que atacan la institucionalidad colombiana como tal. Entonces, en ese orden de ideas, esto también tiene tanto de largo como de ancho, porque también podríamos entrar en unos temas, y ese tema es un tema que lo he escuchado a mi coronel Villamarín en sus conferencias, en sus charlas y en sus entrevistas como tal. Obedece a un conflicto externo que se ha extendido a Venezuela, como lo tenemos nosotros en el caso de otras situaciones de grupos terroristas en el Medio Oriente, que si bien es cierto, pertenecen a un Estado, han traspasado las fronteras y se han ubicado en otros países y desde esos mismos países atacan. Yo creería que mi coronel Villamarín nos puede hacer una pequeña charla sobre este tema en particular. Es que es muy sencillo, mi coronel Caicedo. Como el artículo se refiere, es que se pierde la ciudadanía cuando se ha renunciado a la nacionalidad. Y estos bandidos no han renunciado a la nacionalidad. Entonces lo que están es utilizando
un país tercero para atacar a Colombia y ya es una cuestión diplomática y de organismos multilaterales como la ONU y la OEA y donde se ejercen esos controles y lo de las leyes internacionales que rigen la guerra y los convenios entre países y desde luego pues el Consejo de Seguridad de la ONU es uno de los estamentos que estudia eso, pero como están divididos y el voto tiene que ser único, o sea, unánime, pues tampoco va a pasar nada ya porque China y Rusia nunca van a votar en contra de Venezuela para ser concretos. Entonces es lo que usted dice, se termina suscribiendo al conflicto interno y no hay forma de aplicar ese artículo porque no tiene la relación, el sustento jurídico. Sería eso, mi coronel. Sí, es correcto en ese entendido porque es que hace parte precisamente de un conflicto interno y eso es lo que se está manejando en este momento. Es decir, pues hay dos situaciones, derrotarlo en el contexto militar o lo que se ha venido haciendo años atrás y lo que se está haciendo ahora, que son las famosas mesas de diálogo, en la cual lo que se entra a manejar dentro del contexto de, digamos, de los delitos que obedecen a temas en los cuales se les perdona y en otros temas, otras circunstancias que no es posible, como los contemplados en los delitos que están en el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional y que tienen que estar sujetos a una sanción, que eso lo iremos a hablar más adelante y también lo hemos hablado acá en otros artículos y capítulos. Gracias mi coronel Villamarín, mi mayor Mendoza. Le vamos a dar la palabra en segunda oportunidad a mi coronel Iván González. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Yo solo tengo una inquietud. ¿Cómo, si la Constitución considera o tiene algo previsto para estos casos de migraciones masivas internacionales que están sucediendo en muchas fronteras del mundo y nosotros somos parte de ese problema? Porque están viniendo personas de muchas naciones que ni siquiera tenemos relaciones con ellos, como los del África y por allá del Surasia, y quieren ingresar especialmente por la frontera ecuatoriana, así sea con intención de tránsito, ninguna otra intención diferente, y quieren salir por el Darién. ¿Hay alguna previsión para manejar esa circunstancia, mi coronel? Pues mire, mi coronel, a través de los tratados y convenios internacionales que ha suscrito Colombia, hay una parte muy especial para el tema de migrantes y por lo tanto, y eso es, sí es algo, yo recuerdo que también cuando escribí para Fundel, hubo dos artículos que estaban dirigidos a este tema, porque es que no se le puede coartar y precisamente se le da la oportunidad para que transiten, y esa es la crítica, por ejemplo, que hace Panamá, porque Panamá es el centro de acopio de ellos y donde llegan y de ahí se desplazan hacia los diferentes países de Centroamérica para llegar hacia Estados Unidos. Entonces, muchos de ellos llegan legales y llegan con sus documentos, otros están de manera transitoria y eso es lo que han manejado los diferentes gobiernos, desde el presidente Uribe hasta el actual presidente como tal, que es que se permiten a través de los tratados internacionales que hagan tránsito hacia otros países como tal y no se les puede coartar, no se les puede deportar como tal, como si lo hacen los países, digamos, desarrollados, países europeos o específicamente acá a este lado, Estados Unidos, que conllevan a ellos porque es que el tema de ellos sí es un punto de llegada, el tema de nosotros es un punto de tránsito como tal hacia otros países, diferentes que nosotros fuéramos el punto de llegada de esas personas que vendrían de una u otra manera a vivir, digamos, a Colombia, que ha pasado con el tema de la migración venezolana por el tema político que está viviendo ese país. Gracias, mi coronel.
Mi coronel, entonces, Pero mi coronel Caicedo, fíjese usted que hay por algunos favor, países, pida la palabra. perdón. Por favor, eh, pida la palabra. Mm. Bueno, voy a hacer la pregunta. Mi coronel Caicedo, hay algunos países donde así tenga uno eh, el tránsito con todas las de la ley, con pasaporte y a través de una línea aérea, por ejemplo. Si está uno en tránsito, no le está permitido salir del aeropuerto. Entonces, ¿cómo es posible que haya esa flexibilidad que el que quiere entrar porque entró a pie o entró en paracaídas o yo no sé en qué entró, pues lo dejan? Me parece que eso es demasiado flexible dentro de los derechos de privacidad de la Bueno, casa, no, por la razón de la nación. bueno, dentro de los parámetros internacionales, los convenios está eso, pero es que hay otra cosa, ingeniera Rosita, y es la siguiente: Colombia no tiene el suficiente presupuesto para estar deportando esas cantidades de migrantes que llegan a Colombia, porque no tiene presupuesto, y mucho menos se los va a pedir a los países de donde ellos provienen, que su país es muy humilde y muy pobres. Entonces, esa es la otra cosa, es que son las cantidades, los miles y miles de personas que llegan en tránsito para trasladarse a el punto final, en este caso por estar acá en el continente americano, es Estados Unidos. Entonces, se presentan las dos circunstancias particulares. Una que obedece a los convenios y tratados para la protección de migrantes, y por eso es la crítica internacional que se le hacen a estos países europeos, que ustedes ven que llegan y inmediatamente los sacan, los deportan, y es una crítica que se hace al seno de las organizaciones, de la Organización de Naciones Unidas, pero también de estas organizaciones no gubernamentales, porque hay, digamos, como desde hace unos años para acá una especie de protección especial a esas personas que sufren la inclemencia en sus territorios y quieren buscar oportunidades en otros lugares, precisamente una por la pobreza, otra por temas políticos, otra por temas de persecución, otra por temas de dictaduras de las cuales quieren salir. Entonces, esas son las dos circunstancias que se presentan, ingeniera Rosita, en el caso colombiano. Bueno, muchas gracias. Así de flexibles somos, pero yo no estoy de acuerdo que uno entre a una casa sin el permiso del propietario, menos a una nación. Es que mire, mi coronel Caicedo, hay una cosa que es importante aclararle aquí a la audiencia desde el punto de vista del derecho internacional y desde la geopolítica. Es que en el año 69 se firmaron los convenios de Viena y en esos convenios hay cuatro puntos muy claros acerca de el tratamiento que le deben dar los países a los migrantes, los estados. Entonces, uno, el más elemental de todos, es que toda persona que se mueva de un país a otro debe cargar un pasaporte. Y si nosotros miramos el pasaporte colombiano o cualquier pasaporte del mundo, dice, este ciudadano es colombiano y se le solicita a las autoridades de ese país que le den el tratamiento como a un ser humano. Básicamente dice eso. Entonces, lo que está contemplado en esos cuatro acuerdos es todo el tema de cómo se pueden mover las personas por el mundo partiendo de lo elemental que es el pasaporte. Y dice en ese acuerdo que ningún país puede violarle los derechos humanos a ninguna persona porque esté en tránsito o porque está buscando el asilo. Que por el contrario, las oficinas de migración de esos países deben adelantar los procedimientos para atender el caso y si es razonable, darle el asilo. Entonces, después se han inventado una figura que no estoy tan seguro que estén en esos cuatro protocolos, que son los terceros países seguros. Y entonces han encontrado bandidos como el señor de Turquía, el señor Erdogan, que dijo, si ustedes me mandan no sé cuántos millones de euros, yo se los recibo aquí y no los dejo pasar. Y allá en Turquía, como los derechos humanos prácticamente no existen, entonces maltratan a esa gente, la explotan y Turquía recibe un montón de dinero supuestamente para el Estado y para atender a esa gente dedican muy poco presupuesto y se quedan con eso. Estados Unidos hizo lo mismo, Latinoamérica, y puso a México de tercer país y Colombia ha estado sirviendo ahí de comodín. Entonces, es el manejo que se le da a la ley internacional que puede ser inadecuado.
Y lo otro que dice es que cuando, con la preocupación que tiene mi coronel González dentro de esos protocolos, es que hay una Organización Mundial de Migraciones, que pertenece a la ONU. Entonces, a ese grupo, a ese es que tienen que recurrir los países que no lo ha hecho nunca Colombia. Lo correcto con los venezolanos que llegaron aquí en grupo masivo en el primer envión que iniciaron, es que Colombia los ha debido concentrar y pedir el apoyo de la ONU y presencia internacional de ese grupo de migraciones para concentrarlos en carpas, concentrarlos en sitios donde los pueden ir distribuyendo y para que Colombia progresivamente hiciera un proceso de naturalización de quienes reunían las condiciones para venir aquí, porque había muchos. Los otros, los que tuvieran, los que tengan condiciones socioeconómicas, entonces ellos proceden a llegar por los aeropuertos con su pasaporte y presentarse y justificar que tienen los suficientes recursos para quedarse en el país y no causar esos problemas. Entonces, lo que pasa es que no estamos cumpliendo ni la ley nacional ni la internacional, y comenzando porque las potencias tampoco cumplen adecuadamente la internacional. Esa sería una explicación complementaria, mi coronel Caicedo. Mi coronel, una explicación muy apropiada en este caso, porque es que nosotros tenemos dos puntos de migraciones. Una, desde el punto de vista legal, es decir, vienen con sus documentos en regla y simple y llanamente van en tránsito hacia otros países. Y el tránsito hacia otros países es que buscan un intermedio, que es Centroamérica, para luego llegar y entrar de manera ilegal a Estados Unidos. En ese orden de ideas, lo que está haciendo el gobierno colombiano es proporcionarle esa oportunidad para que ellos se desplacen y eso es lo que siempre hemos mirado en el caso de Urabá y de Necoclí. Pero también existe otra que es la que ingresan de manera ilegal y que pueden ingresar por Ecuador o pueden ingresar por el mismo Urabá a través de embarcaciones ilegales y que lo llevan soterradamente hasta llegar hasta ese punto de partida que es el Urabá antioqueño. Ante esa situación, lo que ha hecho Migración Colombia desde siempre es organizar para que se vayan hacia Panamá y poder enviarle, como dice Panamá, es que ustedes me envían el dolor de cabeza a nosotros. Lo mismo dice Colombia, ustedes me envían el dolor de cabeza a Ecuador porque vienen por el lado de Ecuador. Pero eso es sencillamente obedece a tratados y pactos internacionales en relación con la población migrante que puede ser que tenga sus documentos en regla y que puede ser que no los tenga en regla. Cuando su punto de llegada, vuelvo y repito, es la nación, es esta, se pueden cumplir para esos efectos el tema de la deportación, que eso está común y corriente, y procede el país a deportarlo como lo ha hecho Colombia con uno, dos, tres, digamos, cuando tienen antecedentes penales o tienen, digamos, antecedentes criminales dentro de los mismos convenios internacionales que se tienen para las situaciones muy particulares en materia penal. Pero el resto de migración por necesidades políticas, por situaciones particulares civiles, de economía, por situaciones de afugias dictatoriales, eso está muy de moda y está entre los convenios digamos, protocolos internacionales que se están suscribiendo a nivel internacional. Y para eso hay un pacto internacional de migrantes, no debemos olvidar, y hay ahí se establecen unos parámetros especiales en ese pacto internacional de migrantes. Entonces, sigamos, mi coronel, con el Muchas tema. gracias, mi coronel. Bueno, Podemos entonces continuar con el otro artículo, mi coronel, por favor. claro que sí, mi coronel. Capítulo 2 de la ciudadanía. Que como le digo, este título es pequeño, tiene tres capítulos, y el siguiente es el de la ciudadanía. Dice, artículo 98, la ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía podrán solicitar su rehabilitación como tal. Es cortico, es preciso, es conciso, no hay mucha ley, no hay mucha jurisprudencia. El término es que el parámetro general es que existen unos derechos, pero existen unas limitaciones. No hay derecho absoluto.
dice el principio general en materia de derechos humanos, porque los derechos siempre tienen que ser regulados y limitados por los estados, y ese trabajo le corresponde al legislador. Y precisamente esa limitación lo está estableciendo, digamos, el artículo 98, pero lo desarrolla el Código Penal y otras leyes en tratándose de eh, personas que ya han sido procesadas, pero condenadas, en donde ahí se pierde momentáneamente esos derechos civiles y esos derechos políticos como tal de ciudadanía, y hablando de derechos políticos como el ejercicio del voto, pero específicamente para las personas que están condenadas, porque las que están procesadas, ellos todavía tienen sus derechos hasta tanto no se le, son inocentes hasta tanto no se le puede, le pruebe lo contrario. Eso en materia de ciudadanía como tal. Entonces, en términos generales, usted puede adquirir otra ciudadanía, otra nacionalidad, y puede renunciar a la colombiana, pero puede igualmente volverla a recuperar, porque no se puede coartar ese derecho importante. Bueno, entonces no tenemos manitos levantadas y nos hace falta que la participación de mi sargento mayor Landazuri y el doctor José Ricardo Martínez. Por favor, mi sargento mayor Landazuri, adelante con sus 2 minutos. Especial saludo, mi coronel Alarcón, gracias para todo y reitero este saludo para todos los contertulios. Mi pregunta, mi coronel, en relación a este tema va orientado a ese preso que ya está condenado y que perdió sus derechos o que ha perdido esos derechos de ciudadanía en términos generales y viendo la laxitud del Estado y de nuestro sistema penitenciario en este momento. ¿Cuáles son los derechos que pierden si estos tipos están enfrentándose realmente al Estado, como es el caso de Satanás, que prácticamente reta a todo el contexto jurídico legal de Colombia? ¿Cuáles serían los derechos? Es la pregunta, mi coronel. Gracias. Claro que sí, mi sargento mayor. Mira, son los derechos civiles y políticos. Dentro de los derechos políticos está el sufragio, que no pueden ejercer el libre sufragio, pero tampoco pueden ejercer ese derecho fundamental de ser elegido. Entonces, no pueden elegir porque el parámetro general es elegir y ser elegido, que es el derecho, y tampoco ser elegido, digamos, para cargos de elección popular, estando condenados como tal, porque es que, entre otras cosas, el mismo fallo judicial lo establece. Siempre que se profiere un fallo en materia condenatoria penal, siempre establece los años, pero también la pérdida de los derechos civiles y políticos como tal. Como también, digamos, el desarrollo de otras actividades digamos, comerciales dentro del contexto de la contratación que se generan, que son los derechos civiles, que tampoco lo pueden ejercer como tal. En ese entendido, es que decimos que los derechos no son absolutos y son limitados, y las personas que están condenadas no tienen derecho a ejercer esas, valga la redundancia, esos derechos como tal, mm, esas libertades como tal, porque pues, en primera instancia le está coartando el derecho a la libertad precisamente por haber cometido un hecho punitivo, un hecho punible como tal. Pero consecuencialmente, también pierde esos derechos civiles y políticos a elegir y ser elegido a ocupar cargos públicos o otro tipo de cargos, a ocupar o trabajar con otros cargos diferentes que lleven a desarrollar contratos a nivel nacional e internacional. Lo que sí Hay, puede hacer, y no se coarta el derecho es al estudio, ¿no? Usted puede estar preso, estar condenado y puede estudiar cualquier carrera, tanto a nivel nacional como internacional. Es un derecho que lo puede adquirir, entre otras cosas, porque eso le genera, digamos, que se le acorte su tiempo en prisión, el tiempo de reclusión, el tiempo intramuros como tal. Pero esos básicamente son los derechos de los cuales se le limitan y se le restringen a una persona que está condenada. con la venia de todos
abusando de mi coronel, le pido entonces una explicación en relación al caso Mancuso. Pero pues él está condenado y mientras estuvo condenado no pudo ejercer esos derechos como tal, ¿no? Lo que pasa es que el tema aquí es diferente, ¿no? Es que un tema, inclusive, lo nombraron, el presidente lo nombró como gestor de paz, pero eso está circunscrito a una revisión del órgano judicial como tal para determinar su viabilidad en este caso. Pero él no puede ejercer estando condenado, pero si ya termina la condena, aquí como lo dice el artículo, ya es un ciudadano común y corriente y puede solicitar su rehabilitación. Gracias, señor. Gracias a todos. Mi Pero coronel Caicedo, definitivamente discúlpeme. creo que tiene un poco de condenas todavía pendientes, como 14. Sí, siempre y cuando esté condenado, no puede ejercer derechos civiles y políticos como tal, ¿no? Correcto, mi coronel. Tiene la palabra ingeniero Rosita. Gracias, mi coronel. Mi coronel Caicedo, ¿quién violó la ley y cuál sería la sanción respectiva con el nombramiento de esa señora uruguaya como vicecanciller? Yo no sé qué fue, como que la nombraron sin tener nacionalidad colombiana. ¿Quién violó Um, y cuál es la sanción para esa? a ver, Rosita, no. Refiérame y yo en términos jurídicos yo le puedo explicar porque no estoy enterado. Pues recién llegó Leiva a la Cancillería y me imagino que con el apoyo del presidente fue, porque de otra manera no hubiera podido ser. Nombraron a una señora ahí uruguaya o, sí, de nacionalidad no colombiana en la vicecancillería. Como vicecanciller, ahorita más adelante vamos a mirar qué pueden hacer los extranjeros cuando lleguemos al capítulo. Aquí viene un capítulo que llama lo de los extranjeros. Y entonces vamos a ver qué, digamos, qué derechos tienen los extranjeros en Colombia, obviamente, bajo los parámetros de la ciudadanía extranjera, de la nacionalidad como tal, por adopción. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Entonces, ahí vamos a ver qué cargos de elección popular pueden acceder, qué cargos públicos pueden acceder y qué no pueden acceder. Mi Solamente de coronel, elección popular, o sea, los de libre nombramiento y remoción, ¿esos sí los pueden usar? En algunos casos particulares, sí. Usted sabe que lo que está establecido en la ley, lo que no está en la ley, lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, tendríamos que analizar. Ah, bueno, mi gracias. coronel, Henry Ramírez nos aclara a través del Facebook, dice Laura Gil, pero sí tiene nacionalidad colombiana, procomunista, por por supuesto. Laura Gil es colombiana, Sí, No es, señor. Es uruguaya, pero nacionalizada. pero es por adopción. Sí, Y ella lleva muchos años acá en Colombia, ¿no? sí, haciéndole Sí, daño al país y lleva. Ahorita que está de Lleva, embajadora, fuera de eso. Ahora, lleva años y años. y ahora está sí, de señor. embajadora, pero esa no es tan grave. Lo grave es Mm, que a la holandesa que está pendiente de la JEP que le resuelva y próximamente la van a amnistiar prácticamente, indultar. Entonces va a quedar con un alto cargo en el manejo de la memoria histórica del país y de la cultura, perdón, de la cultura, no de la memoria histórica, sino de la cultura. Va para el Ministerio de Cultura. Y nada de Ahorita vamos a, Gra- ahorita vamos a Graduada por la mirar Universidad eso Nacional. en el capítulo de los extranjeros. bueno, perfecto. Entonces avancemos, mi Grada- coronel. Graduada en la Universidad Javeriana, completamente pago todo por el gobierno colombiano. Bueno, mi coronel, me queda al doctor José Ricardo Martínez, a ver si tiene algún aporte en este momento o si no pasaríamos al otro artículo. Doctor José Ricardo, se le ha caído la señal varias veces, pero no sé si nos está escuchando. De todas maneras, esperamos escucharlo en la próxima pregunta. Mi coronel Caicedo, adelante, por favor. Bueno, a mí se me olvidó leer el parágrafo, ¿no? Dice, mientras la ley Ah, no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años, ¿no? Que entre otras cosas estuvieron por ahí tratándola de cambiar
a los 16 años para efectos políticos, recuerdo hace unos años, para poder obtener más, digamos, capital electoral como tal. Pero si nosotros vamos a ver el margen de las personas que no votan, precisamente están en el margen de los más jóvenes. El abstencionismo está en el margen de los más jóvenes, de entre los 18 y los 28 años como tal. Imagínense si se le baja a los 16 años, pero eso fue un momento crucial político y no se volvió a tocar más ese tema como tal. Yo soy partidario de que sea a los 18 años como tal, que es en la mayoría de los casos del mundo, ¿no? Inclusive en otras son a los 19, 20, 21 años, y muy pocos son los de 16 años. Bueno, el artículo 99, ya para terminar el tema este de la ciudadanía, dice, la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que llevan anexa autoridad o jurisdicción. Entonces, es clara, digamos que la ley 43 del 93 también lo establece, pues el requisito sine qua non para ejercer derechos civiles y políticos es la calidad de ciudadano. Y en ese orden de idea, por eso es que tenemos esta prelación en la cual nosotros venimos hablando del tema de lo que es la nacionalidad. Luego, los ciudadanos, que vemos en el capítulo número 2 para pasar al tema de los extranjeros. Y en el tema de los ciudadanos, es que, de la nacionalidad, es que por eso vemos las dos opciones que existen en todo el mundo, que son los nacionales por nacimiento y por adopción. Y entonces cada uno de ellos tiene, digamos, unos derechos y unos compromisos y unas obligaciones dentro del contexto de límites que marca cada uno. Por supuesto que el más amplio no tiene el de nacimiento que el de adopción, pero igual tiene derechos y libertades. Pero ¿a partir de cuándo se genera? A partir de que usted tiene su ciudadanía como tal, a partir de los 18 años, si es nacional, digamos, colombiano, por adopción, por nacimiento, o si es un ciudadano por adopción cuando adquiera esa doble nacionalidad y en este caso la colombiana. Entonces, a partir de ahí es que inicia ese ejercicio como tal, en donde se representan, digamos, los derechos y obligaciones. Por supuesto que en el derecho civil hablamos nosotros que los menores de edad, es decir, en este caso, los menores comprenden los de 18 años hacia abajo, digamos, no tienen la capacidad de discernir, por lo tanto, están sujetos a patria potestad de sus padres o las personas que los representen para cualquier efecto. Entonces, en ese orden de idea, todos los derechos y el ejercicio civil y político empieza a partir de los 18 años con la respectiva ciudadanía como tal. Gracias, mi coronel. Entonces, empezamos de nuevo la ronda. Vamos nuevamente con mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Bueno, terminado esta parte, pues yo considero de que hay que tener en cuenta de que el caso de Nicaragua, de ni corto ni perezoso el presidente, pues le quita la naturalidad a los nicaragüenses y los saca del país. Entonces es un mero ejemplo de la razón de ser de este capítulo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Mi mayor Mendoza, por favor, adelante, sus 2 minutos. Muchas gracias, coronel Arcón. Y coronel Caicedo, ahí en este artículo, pues estamos viendo que sí tienen derecho al voto y a ser elegidos en cargos públicos, pero la ley, ahí mismo ese artículo no enuncia las condiciones en las cuales puede estar y estamos viendo personas totalmente ineptas ocupando cargos públicos que no tienen ni idea para dónde van y lo que único, lógico que sí saben para dónde van, a destruir la nación, pero
¿No hay algún otro artículo que establezca esa condición, mi coronel? Gracias. Bueno, mi mayor Mendoza, pues yo quiero recordarle primero que la Constitución establece es parámetros generales como tal. Quien desarrolla la Constitución y la ley, y por supuesto que sí lo hay. Y existen las leyes que establecen y actos administrativos que establecen las condiciones para las personas que deben acceder a cargos públicos, tanto de elección popular, pero también eh, que los nombren de libre nombramiento y remoción las personas que han accedido a esos cargos o las personas que le han delegado para que nombren estas personas. Y hay unos requisitos específicos para cada cargo, para cada función. ¿Qué es lo que han hecho muchos dignatarios y mandatarios que han cambiado las normas para poder acceder, porque son actos administrativos la mayoría de ellos, para poder acceder a ciertos cargos, a ciertos ministerios que establecen, digamos, unos requisitos que son indispensables, como por ejemplo para ser ministro de Minas y Energía, ¿no? Acordemos que en este gobierno se han cambiado ciertos parámetros, ciertos actos administrativos para que personas puedan acceder allá sin el conocimiento, sin la experiencia, sin las actitudes. Entonces han llegado a ocupar filósofos, porque es que esa es la moda, para ocupar cargos hoy en día, usted tiene que ser filósofo. Entonces el filósofo puede acceder a cargos en donde hablamos de temas de salud, hablamos de temas de minería, hablamos de temas económicos y financieros como tal. Pero sí realmente existen leyes y también existen actos administrativos que establecen esos requisitos para acceder a esos cargos públicos. No obstante, y eso lo vamos a hablar más adelante, que la regla general es la carrera administrativa, pero se convirtió en la sección y nunca lo hemos cumplido. Pero este artículo en particular hace relación a que la ciudadanía como tal, o la calidad de ciudadano, es el requisito sine qua non, vuelvo y repito, para ejercer los derechos, y lo dice específicamente acá políticos, lo dice el sufragio, para ser elegido y para ser elegido y para ocupar cargos públicos que ostenten autoridad o jurisdicción. Pero vuelvo y quiero ser reiterativo, eso es en las leyes. Las leyes son las que desarrollan la constitución política. Y por supuesto, por debajo de las leyes, en su orden jerárquico, están los actos administrativos. Gracias, mi coronel. Pero estamos viendo que el ministerio más manoseado que hay es el Ministerio de Defensa, donde entran totalmente personas, inclusive que detectan la propia institución, la propia defensa, hacer lo que está haciendo el ministro actual. Gracias, mi coronel. Así es. Gracias, mi coronel, gracias, mi mayor. A ver si podemos... Buena señal. Se le fue la señal. Entonces pasemos al artículo 100, mi coronel. Bueno, entonces, escuchar. Bueno, ok. Entonces, mi coronel Caicedo, adelante, por favor, con el nuevo artículo. bueno, entonces nos vamos para el último capítulo, no, miento, el antepenúltimo capítulo, que es el capítulo 3 de los extranjeros. Entonces, no hay que olvidar, llevamos un orden. Empezamos con el tema de la nacionalidad, el tema de la ciudadanía, y ya venimos ahora con el tema de los extranjeros. En toda sociedad, pues siempre hay personas que son naturales de estas naciones, pero también hay personas que son extranjeras que también radican, y pues, por supuesto, porque existen relaciones particulares en tema empresarial, en temas muy particulares y personales, pero también en temas de relaciones públicos y estatales. Y aquí dice, artículo 100, los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Asimismo, los extranjeros gozarán en el territorio de la República de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezca la Constitución y la ley.
Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. Y bueno, entonces aquí hablamos de dos aspectos que son bien importantes. Una, digamos que son los derechos civiles como tal, en donde nosotros podemos ver, y ahí es como para explicarle a mi coronel, a mi mayor Mendoza, eh, lo desarrollan las leyes, en este caso particular, el Código Civil y el Código del Comercio, que digamos que están dentro del contexto de derechos civiles como tal, de que usted pueda casarse en Colombia, casarse en Colombia, eh, pueda tener hijos, pueda tener sus relaciones normales, digamos, como un ciudadano, pero que también pueda trabajar, que también pueda montar una empresa, que también pueda tener una actividad de emprendimiento. Eso en tratándose de derechos civiles como tal, que los tienen los ciudadanos por nacimiento, pero también los extranjeros que están en Colombia por adopción, pero no solamente por adopción, sino también extranjeros que vienen a Colombia a desarrollar actividades netamente laborales. Pero también tenemos, como lo establece la Ley 1070 del 2006, reglamenta el voto de los extranjeros residentes en Colombia. Entonces establece unos parámetros en las cuales, por ejemplo, los extranjeros residentes en Colombia podrán votar en las elecciones y consultas populares de carácter municipal y distrital, como lo dice el artículo en comento, del último lugar donde hayan fijado su domicilio. También dice que las elecciones en las que podrán participar los extranjeros residentes en Colombia serán los de alcaldes distritales, municipales, consejos distritales y municipales, juntas administradoras locales, distritales y municipales en todo el territorio nacional. Y también se refiere a los extranjeros a partir de los 18 años de edad cumplidos que están habilitados para votar en las elecciones de consultas populares, distritales y municipales y cumpliendo obviamente con requisitos específicos. Y eso precisamente no lo establece la Constitución porque eso es particularidad de la ley. Y entonces dice como tener la visa de residente como lo establecen, digamos, las normas relacionadas con la materia, acreditar mínimo 5 años continuos ininterrumpidos de residencia en Colombia, poseer cédula de extranjería de residente, estar inscrito en el respectivo registro electoral y no estar incurso en inhabilidades constitucionales ilegales como tal, obviamente, que son las que le corresponden a cualquier ciudadano por nacimiento colombiano. Dice la ley, establece la ley, cuáles son las restricciones para ocupar ciertos cargos, y ahí están, y eso es lo que hacía una pregunta la ingeniera Rosita, y decía, los colombianos por adopción no podrán acceder al desempeño de los siguientes cargos: presidente o vicepresidente de la República, porque cuando nosotros vamos a ver el artículo 192 y el 204 de la Constitución Política, dice, ahí sí dice, colombiano por nacimiento. Senadores de la República, pues de acuerdo con el artículo 172. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscal General, ahí lo establece. Si nosotros vamos al 267, establece colombiano por nacimiento. Miembros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil, Contralor General de la República, Procurador General, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa Nacional. Son donde, digamos, de los cargos que están en la Ley 100 como tal. Miembros de las Fuerzas Armadas en calidad de oficiales y suboficiales como tal, directores de los organismos de inteligencia y de seguridad como tal, y demás que, digamos, determine la ley. En ese orden de ideas, también pueden ser elegidos, ¿no? Y pueden ser elegidos alcaldes. Y ahí tenemos el caso que está de moda, que es el alcalde de Tunja, que es ruso. Eh, digamos que esas son las limitaciones que tienen los extranjeros en Colombia, pero también los derechos y deberes
civiles y políticos a los cuales pueden acceder ellos en el territorio colombiano. Bueno, entonces, mi coronel, vamos con los aportes. Eh, Doctor José Ricardo Martínez, perdone que le insista, no sé si ya tiene el micrófono. Bueno, no, entonces, mi sargento mayor Landazuri, por favor, adelante. No, quería, de pronto mi acotación va orientada a que muchas de estas normas en relación a los extranjeros eh, llegan a nuestra Constitución, pero por los acuerdos internacionales firmados por Colombia con otros países. Y llegan como normas prácticamente supra supraconstitucionales, y entonces ahí nos vemos abocados a comernos ciertos sapos, a darle ciertos derechos y garantías a extranjeros que vienen prácticamente a algún otro tipo de situación aquí, que de pronto no quisiéramos ver tantos derechos o en cierta forma ser muy laxos, pero de pronto nos toca aguantarnos. ¿Qué dice, doctor? Pero, pero ¿a cuáles se refieren? Porque no lo entendí. A los derechos de los extranjeros cuando planteamos, por ejemplo, el derecho al voto de los extranjeros, ¿sí? O cuando le damos ciertos beneficios en sus condiciones a ellos sin haber renunciado a su ciudadanía como tal. Sí, pero es que precisamente eso obedece a eso de lo que nosotros llamamos bloque de constitucionalidad, a los convenios y tratados internacionales, y que están reflejados precisamente en este artículo y en las leyes que lo desarrollan. Entonces, esas son las garantías que nosotros le damos a los extranjeros, como también nos lo dan en otros países. Entonces, eso está marcado, digamos, en la Constitución, pero fuera de la Constitución también están en los protocolos, y están en los convenios y tratados internacionales. Eso no lo podemos soslayar, siempre y cuando no tengan, por eso la misma norma, la misma Constitución lo dice, pero la ley, no tengan antecedentes, no tengan situaciones particulares de antecedentes judiciales, ¿no? Gracias, mi coronel, mi sargento mayor. Vamos a darle entonces la palabra a mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. No tengo ninguna acotación respecto de este artículo. Bueno, entonces nos queda Mi coronel Alarcón, si me a la permite. señora Rosita, por favor, adelante. Sí, gracias. Mi coronel Caicedo, discúlpeme si me estoy saliendo del tema, pero me llamó la atención porque no tenía ni idea ese cuento del señor Russo que está de alcalde de dónde y cómo Tunja, cuántos de años lleva en Tunja. Colombia para que pueda ser elegido alcalde. ¿Cómo que la última parte que no le entendí? ¿Qué qué? ¿Cuántos años tiene que estar un Ah, extranjero en Colombia sí, para que... sí, ya le escuché. Ya, lo que le dimos anteriormente, 5 años, ¿no? 5 años Ah, debe ya. tener en Colombia y estar residenciado y sacar su respectiva visa de residente para darle esa doble nacionalidad. En el Ok. caso de los extranjeros que no sean latinoamericanos, ¿no? No, ¿y el ruso este en dónde es que está el alcalde aquí en Colombia? Tunja. Tunja. ¿Y es ruso de nacimiento o ruso de... Es ruso, ruso, pues. Totalmente rusos, Rosita. No es Bueno, ruso de los que hacen trabajos de construcción, él es de Rusia. espero que la inteligencia militar sepa quién es el señor, ¿no? Él es un profesor allá de la Universidad de Tunja y pues se hizo querer de la gente y a raíz de lo que nos pasa a los colombianos, que por las ansias del poder y el mal manejo de los recursos, entonces la gente pues decidió acudir al extranjero para a ver si salen del problema de la mala inversión, del apoderamiento de los fondos. Todo lo más es por eso, porque con varias personas me he hablado de gente joven y eso es lo que han comentado, que los tenía Espero que aburridos la usted no falta haya de votado por interés. él, ¿no? Mi coronel Pachón. Mi coronel Pachón ¿Cómo? votó por el ruso. No, porque No, él porque vive en como se Bogotá. dice, es que yo la residencia para ejercer el derecho al sufragio
al sufragio lo tengo aquí en Bogotá. Y usted Ah, sabe ya. que únicamente los que tienen su residencia en Tunja y que demuestren que viven allí en Tunja son los que pueden votar por el alcalde de Tunja. Claro, Si uno claro. quiera votar por el alcalde de su pueblo, tiene que Me volver parece, a la... sinceramente, mínimo, me parece chistosísimo que allá aquí estemos con rusos en las alcaldías. Bueno, en Inglaterra llevan como 9 musulmanes en alcaldías, así es de que no es raro tampoco. Y el presidente, el primer ministro que tienen hoy en día, También sí, es de origen sí, indio. cierto, cierto, pero él sí creo que nació allí, ¿no? En Inglaterra, por un lado, y por otro lado es un connotado economista de ese país. De los Bueno, alcaldes no mi tengo ni idea coronel cómo son. Caicedo, entonces vamos con el nuevo artículo para que pienso yo que nos va a copar el tiempo para el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Caicedo. Eh, bueno, a ver un momentico. Bueno, listo. Entonces, ya nos vamos para el capítulo cuarto, para votar ya y terminar, para ya entrar al tema de la participación democrática y los partidos políticos y de las formas de participación democrática, que es un tema bastante extenso y de mucho debate. Bueno, el artículo 101 dice, los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. Eh, y pues ahí terminan. También, digamos que esto fue sujeto de un acto legislativo, de una reforma como tal. Y bueno, en términos generales, en la ley es que se establecen y se desarrollan los límites colombianos, como está debidamente establecido, ¿no? Los límites de dónde viene, hasta qué, y protocolos y convenios internacionales, ¿no? De dónde viene el límite de la frontera con Colombia, que entre otras cosas, ahí ya entra a intervenir mi coronel Villamarín, porque ahí tenemos un inconveniente con Venezuela. También en la parte marítima tenemos con Nicaragua unos procesos en la Corte de la Haya y están establecidos debidamente los marítimos y los terrestres como tal. Entonces, no sé qué preguntas tengan. Gracias, mi coronel. Vamos a darle entonces la oportunidad de que exprese su aporte a mi mayor Mendoza, oficialista, por favor, mi sargento mayor Landazo. Sí, de todas maneras, en esas situaciones de los límites con Colombia, pues que se han tratado en muchos capítulos acá de Fundel, hemos visto la inoperancia de muchos presidentes de la República que omiten y no tienen ni idea sobre esa situación y hemos perdido pues territorios y de los cuales todavía tenemos litigios con Nicaragua. Gracias. Sí, Muchas sí. gracias, mi mayor, mi sargento mayor Landazuri, por favor, adelante. No, creo que nomás la acotación en este caso va orientada de pronto a asociar más adelante, de pronto en algún tipo de proyecto de reforma constitucional en relación al tema, si vamos a hablar de traición a la patria, creo que esto tiene que ir transversalizado con factores educativos para que, así como dice mi coronel, estos tipos que llegan a ostentar el mando de presidencia de la República no lleguen de la noche a la mañana a regalar conceptos que nosotros consideramos
como realmente elemento básico dentro del patriotismo. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. No sé si al fin podremos escuchar a mi doctor José Ricardo Martínez, pero mi coronel Pachón ha levantado la mano. Por favor, adelante, sus 2 minutos. No solamente quiero hacer como una especie de recorderis. En la época en que hicimos nuestra primaria básica, como se llamaba en la época de Bárbaras Naciones, tiempo atrás, modelos viejos, nos enseñaban que los límites de Colombia por el norte era el Océano Atlántico y por el occidente el Océano Pacífico y por el oriente tal y tal. Y no teníamos en cuenta lo que eran las islas. Pues no sé si de pronto fue carencia de mis maestros o eso era generalizado. Gracias. Como anécdota. Listo, mi coronel. Entonces, finalmente, mi coronel Iván González y se alista la ingeniero Rosita. Gracias, mi coronel. Mi coronel Caicedo, ¿por qué en este artículo se agregó o existe este título que llama texto anterior? ¿Qué sucedió o por qué razón hay esa forma en esta redacción? Y coronel, porque hubo un acto legislativo que hizo una pequeña agregación como tal y por eso en esta constitución que yo ubiqué, que es la más, digamos, contextualizada de todas, y es de pronto una de las completas, entonces siempre refleja el texto como estaba anteriormente. Ya, Muchas gracias, mi coronel Caicedo. ¿Mi coronel Pachón tiene la mano levantada de nuevo o se le quedó? Gracias, mi coronel. Entonces, ingeniero Rosita, por favor, adelante. Gracias. No, el siguiente texto que dice que también son parte de Colombia, el subsuelo, eso es una cosa que yo sé desde que estaba chiquita. Uno puede estar sentado en una mina de esmeraldas, pero no son mías, son de Colombia. El subsuelo es de Colombia. Y sucede que en este momento en el Chocó hay unas tribus, perdón, no tribus, unas agrupaciones de residentes afrocolombianos que consiguieron una ley por la cual son dueños del subsuelo en unos municipios. ¿Cómo fue eso, mi coronel Caicedo? Pues yo no tengo idea de eso, pero la constitución política de la ley es supremamente clara. El subsuelo es del Estado. Sí, claro. Así hayan comunidades indígenas, hayan propietarios como tal, eso le corresponde al Estado lo que se encuentra debajo de esa parte superficial como tal. Pero específicamente no sé y no le puedo hablar de lo que la ingeniera Rosita me está manifestando, lo del Chocó. Es que con motivo Por de... eso cuando yo les digo a las personas, si ustedes tienen una finca, si tienen un terreno, es mejor que no encuentren ni petróleo, ni esmeralda, ni oro, porque eso le va a acarrear problemas. Pero claro, es que justamente dentro de las investigaciones preliminares que estamos haciendo para la proposición del canal Atrato Taruandó, hemos conversado con algunas personas de allá del departamento del Chocó y exhiben ley hecha por el Congreso colombiano, de que son propietarios allá de unos terrenos hacia el norte del Chocó. Yo Ah, no pero, entiendo. no, pero es diferente, o sea, acuérdese que aquí hay una protección especial para las comunidades, para las minorías y en especial para las etnias. También dentro de esa población de minoría tenemos la población afrodescendiente y raizal, que es muy diferente al subsuelo como tal. Es decir, estamos hablando de los territorios. Por eso cuando se va a hacer una actividad, digamos, de petróleo, una actividad de construcción de carreteras, de vías, temas, por ejemplo, de canales, se va a hacer una consulta previa. Pero una consulta previa precisamente es para mejorar las condiciones de esa comunidad como tal, en el entendido en que les pueda
digamos, colaborar. Eso es muy complejo, eso es un tema bastante complejo, pero no es Mm, el subsuelo, es el territorio como tal. Sinceramente sí, mi coronel, porque no veo en qué forma se le mejoró la situación a esa gente con una ley que los declara propietarios de esas zonas. Y ahí en esas zonas no están haciendo nada, nada. Entonces, ¿cómo es que el Congreso hace ese tipo de leyes? Me pregunto yo. No, pues es que lo que pasa es que habría que mirar, o sea, no sé la particularidad del caso, pero digamos que habría que mirar qué es lo que están alegando ellos y cuál es la ley, porque, pues, o sea, es No, como pues, algo eh, muy general que están diciendo una ley, pero ¿cuál es la ley que están diciendo? Para poderla analizar y decirle, no, esto sí es verdad, esto no es verdad. si el Estado colombiano decide que se va a hacer el canal Atrato Truandó, ellos obligatoriamente son propietarios de esa parte del canal o yo no sé de qué, porque como son dueños de esos terrenos, entonces calcule usted el problema tan serio. Sí, pero precisamente creo que por eso están en consulta previa, ¿no? No, no están en consulta previa. Ah, bueno, entonces ahí tiene que venir una parte que es de consulta previa, tiene que venir el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura. Sí, Eso es un proceso. Aquí para hacer esos procesos de extracción o de construcción de carreteras, de puentes, en este caso de canales, es un proceso largo porque eso es una consulta previa precisamente para este tema. Y la otra es que por eso es que no se ha construido ha terminado ninguna carretera panamericana para unir con Urabá. Precisamente es por protección ambiental y por protección a, a la cultura y a las etnias que viven de esto, ¿no? Habría que mirar. ¿y dónde queda, mi coronel, el interés general de Colombia en frente de los intereses particulares de las etnias? Por Ellos, eso, ellos eso, deberían ser simplemente colombianos con los mismos derechos y obligaciones y punto. no, pues Rosita, pues ingeniera Rosita, es que una cosa es lo que piensa uno y otra cosa es lo que está enmarcado dentro de la Constitución, los derechos Sí, internacionales, los pactos y los protocolos. Entonces, de resto ya es polémica, ya de resto es sí. cuestiones y posiciones Yo creo que mi personales. coronel Caicedo debe recordar todas las situaciones que han hecho los indígenas y hasta que no se les da plata, no se retiran del sitio y no permiten la explotación, por ejemplo, petrolera, que es donde estuvimos con mi coronel Caicedo. Ahorita, hoy en día en Rubiales, allá en Puerto Beltrán, están los indígenas nuevamente sobre neblinas y no dejan pasar ningún vehículo que sea de las petroleras y que les están robando lo que es de ellos. Eso es el decir de ellos. Bueno, mi coronel, entonces sí, yo creería que estos son temas ya muy particulares y personales, pero ya dentro del contexto constitucional y de derechos, pues están enmarcados ahí y bueno, ya el resto ya es polémica, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Mi coronel Villamarín y mi coronel Caicedo, muchas gracias. Mi Mi coronel coronel, Caicedo, disculpe, ese tipo de cosas, por ejemplo, es las que, no sé si usted lo considera así, pueden ser materia de discusión para cambio. Tanta privilegio para agrupaciones especiales por diversas razones, que etnias, que enfermos de no sé qué y de sí sé cuánto, y bueno, simplemente deben ser toda la ciudadanía colombianos con los mismos derechos y obligaciones y ya. Yo creo que eso es bastante complicado y complejo, porque vuelvo y repito, eso hace parte de convenios y tratados internacionales. Entonces, Bueno, lo que sí es que hay que acelerar los procesos internos para llevar a cabo y sacar adelante las consultas previas, que eso bueno. sí me parece una lentitud como tal, porque eso hace parte de esos procesos de una consulta para ellos, para mejorar las condiciones en el entendido de que sí se pueden hacer, pero mejorando las condiciones y siempre y cuando no traumaticen el hábitat, digamos, ecológico y ambiental y cultural que tienen esas etnias por protección no solamente nacional, sino a nivel internacional. Entonces, eso es un tanto complejo. gracias, mi coronel. Estamos dentro del tiempo debido. Por favor, mi coronel Villamarín, adelante. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Coronel Caicedo, como siempre, usted es muy gentil y
tiene mucha paciencia para resolvernos a los que somos ignorantes en estos temas constitucionales de toda esa, de todo ese contexto, ese contenido que tiene la Constitución. Y es normal que se suscite entre nosotros todo este tipo de debates, porque si se suscita entre abogados, ¿cómo no será entre quienes no conocemos toda esa mecánica de las leyes? Hemos visto temas muy importantes hoy, varios artículos relacionados con la ciudadanía, y este que es muy interesante y muy atrayente en el cuarto, y quisiera detenerme un poco ahí en el análisis, además del agradecimiento obvio por lo que nos dice mi coronel Caicedo. Y es que siempre lo hemos sostenido en la Fundación y estamos convencidos que esa es la realidad de lo que ocurre, es que a la dirigencia política colombiana le ha faltado conocimiento a fondo de nuestra carta política, le ha faltado voluntad política para actuar, le ha faltado sentimiento nacional, identidad nacional, y desde luego le ha faltado transparencia en todos los sentidos. Entonces miremos, por ejemplo, que en el texto anterior de la Constitución se establecía algo que se refiere a o qué es lo que contempla el territorio nacional. Mi coronel Pachón hizo la anotación que nos enseñaban que Colombia limita con Colombia, perdón, con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, y que al norte esté el mar Atlántico y al sur o el mar Caribe, y que al occidente esté el Océano Pacífico. Y resulta que Colombia limita es con 11 países, con esos que acabamos de decir, y hay que agregarle Costa Rica, Honduras, eh, Haití, República Dominicana y Jamaica. Colombia limita con todos esos porque hasta allá llega nuestra extensión de plataforma continental, de zona económica exclusiva y de límites marinos. Son aguas colombianas, no pueden ser explotadas por ningún extranjero, y si la va a explotar tiene que tener una licencia de las respectivas autoridades. Pero si no más, ahí al frente de Nicaragua, toda la vida los nicaragüenses han maltratado a nuestros pescadores y les han robado la pesca. Y con una trapacería se quieren robar 125.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Pues eso indica que es que en las cancillerías no ha habido gente que tenga esas características o que carece de las características que anunciamos ahora, ¿no? Conocimiento de eso, voluntad política, transparencia, etcétera. Y nombran a cualquier persona. Entonces existe una carrera consular o una carrera diplomática en Colombia que no se cumple, porque el presidente de turno llega y pone a cualquier perico de los palotes de canciller, y ese viene con su cuadrilla de oportunistas y de personas que uno no entiende. Por ejemplo, en el caso de la señora uruguaya, que no es especialista en diplomacia, no es especialista en geopolítica, ella lo que es comunista como Petro, y es especialista en criticar, y llegó aquí a Colombia y le dieron la nacionalidad y se consiguió una columna en El Tiempo y se dedicó a despotricar del presidente Uribe, y luego de Santos, y luego de Duque, y luego a alabar a Petro, y la puso de vicecanciller, cuando ya era insoportable que estuviera ahí porque no daba la talla y era, como decimos coloquialmente los colombianos, una grosería en el cargo. Entonces, el señor Petro optó por enviarla de embajadora a que viva de los dólares del Estado colombiano. Pero ese no es el único caso, han ocurrido otros de nombramientos que realmente son vergonzosos, y que la Cancillería la cogieron los dirigentes políticos para que sus hijos y sus familiares se vayan para el exterior. Y ahí vimos Vivian Morales de embajador en Francia, la esposa de Gaviria, embajador en Egipto, el hijo de Santofimio, agregado militar perdón, agregado político en la embajada de Francia, eh, las cuotas de X político en tal parte, eh, y cada torero llega con su cuadrilla. Entonces ahí estamos fallando porque esas personas ni conocen estos conceptos. Puede que los que estudiaron la carrera diplomática sí los conozcan,
porque lo estudian en la Academia San Carlos. Pero ellos no, y no les interesa, ya que van a cumplir cuotas políticas, a hacer negocios particulares y a proyectar su próximo cargo político en Colombia. Entonces eso es bastante diciente en ese aspecto y por eso estamos mal en tratados internacionales. Y lo que mi coronel Caicedo pedía, el tema que tenemos es que con Venezuela hay 14 puntos, no uno solo. No es solamente en el Golfo de Maracaibo, que los venezolanos lo llaman Coquibacoa. Es que a lo largo de la frontera, que tiene 1.200, 2.000 kilómetros, perdón, no 2.000 kilómetros cuadrados, como dijo el canciller, que se nota su ignorancia completa en el tema. eh, Colombia tiene 14 puntos que no se han definido con Venezuela y que se han venido dilatando y dilatando. Y hay un problema más grave, que cuando el señor Chávez asumió la presidencia y cambió la constitución, estableció que el territorio de la República de Venezuela ocupa las antiguas provincias que incluye Arauca y a La Guajira. Entonces, según la constitución venezolana, los límites de Colombia y Venezuela no son los que se trazaron en el Tratado Michelena-Pombo del siglo XIX, sino son los que dijo el señor Chávez, y Colombia nunca ha movido un dedo para eso, porque es mejor no tener problemas con el vecino. Y como Venezuela no hace parte de la Corte Internacional de Justicia, no está regida por esa jurisdicción, entonces no hay forma de denunciarle esa actitud. Pero es un problema que dentro de 10, 20, 50 años reventará, porque no se nos puede olvidar que en Venezuela cada vez que están en problemas hacen lo que hacían antes de que estuviera Maduro y su banda y Chávez y sus delincuentes, era declarar a Colombia el enemigo y generar un nacionalismo dentro del país contra Colombia con el fin de ganar ellos adeptos y un falso nacionalismo. Entonces, lo más seguro es que el día que se recupere el país por parte de la derecha en Venezuela, volveremos a tener ese problema y se les olvidará que aquí en Colombia se les dio la mano, etcétera, porque esa es la dinámica de esta gente. Entonces tenemos ese problema de 14 puntos que el, el general Julio Londoño y el hijo, el coronel Julio Londoño, fue canciller, ambos escribieron sendos libros en los cuales están explicados perfectamente cuáles son los problemas. Uno de los problemas que recuerdo muy bien que existe es que cuando llueve, los ríos se crecen en la frontera binacional y entonces se pierde la línea. No hay tampoco en muchos sectores por la configuración topográfica o por la arborización, no hay forma de colocar mojones para decir a partir de este mojón es Venezuela y a partir de este mojón es Colombia. No existe eso. Entonces son límites teóricos. Y hay un problema también de la binacionalidad que nos lo explicó ahora mi coronel, que tienen la doble nacionalidad o que tienen la posibilidad de nacionalizarse porque hay convenios internacionales. Entonces son 14 puntos a lo largo de la frontera donde tenemos el problema con Venezuela. Y con Nicaragua, pues es un tema que lo hemos tratado muchísimas veces aquí y que la verdad ninguno de esos cancilleres que ha pasado por ahí dan la talla y contratan a unos personajes que lo que hacen es cobrar unos salarios altísimos para presentar lo que llaman en derecho internacional las excepciones preliminares, que consiste en contestar unos alegatos con base en unas preguntas que le hace la Corte para que luego la Corte decida, los llame a sostener los dos puntos de vista y tome las decisiones. Entonces tenemos ese problema por falta de conocimiento y eso sin contar pues que las funciones que debería tener un embajador y un canciller no son solamente para que el 20 de julio los colombianos les hagan honores, para que los inviten a comer a los restaurantes colombianos que hay allá en otros países, o para que les pague el Estado colombiano casa, carro y beca y vivan sabroso, o para únicamente expedir pasaportes carísimos, que son caros los pasaportes colombianos en el exterior, o expedir los certificados de nacimiento a los niños hijos de colombianos, o dar constancia de supervivencia para procesos de pensiones, etcétera. Entonces, la verdad que es muy
pobre en la actividad de la Cancillería en el exterior y gasta una cantidad de dinero grande en nómina y en actividades protocolarias, pero no se ve que eso se refleje para el país, porque simplemente, como lo ha insistido mi coronel Caicedo, no es que las leyes no existan. Lo que pasa es que no se cumplen, que es otra cosa. Bueno, entonces, como siempre, agradeciéndole a mi coronel Caicedo por su gentileza. eh, Antes de cerrar, le pedimos que nos diga para qué día de la próxima semana lo programamos de acuerdo con sus actividades profesionales, personales. Y los invitamos mañana a nuestras actividades de la memoria histórica por la noche. Por razones administrativas no podemos hacer mañana la memoria, perdón, la conferencia, pero regresamos el viernes con memoria histórica y con videoconferencia por la noche. Entonces, mi coronel Caicedo, le dejo la palabra para que se despida y además para que nos confirme cuándo nos puede acompañar. Mil gracias de nuevo por su apoyo y a todos feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted y a todos los que participaron y yo creo para el próximo martes creería que estamos disponibles y no, pues muchas gracias, como siempre muy activos y bueno, seguimos adelante con el análisis de esta constitución, porque la verdad no vamos, sino creo que en el 10%, pero bueno, ahí vamos, ahí lo vamos evacuando. Una feliz noche para todos y que descansen. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Excelente exposición. Entonces, el próximo martes. Entonces, martes 19, ¿no, mi coronel Caicedo? Sí, martes 19. Bueno, señor.